tardes y bienvenidos hoy acá a la mesa de Nos Cogió la Noche, nuestra emisión central. Nosotros, como siempre, acá juiciosos con toda la información y esos hechos más importantes y relevantes que se registran en nuestra ciudad, en el departamento, noticias también nacionales. Me imagino que José ahorita también irá a contar temas deportivos a todos nuestros televidentes, que en nuestra emisión de mediodía estábamos hablando de usted, precisamente del partido de Nacional. Usted ahorita me contará si quedó satisfecho, no tanto, y darle sí quedó satisfecho. Sí. Eso estaba diciendo yo. Usted dijo que con un puntico quedaba ahí. No, pero es que perdió. Sí, pero usted dijo que si algo hacía un puntico, pues... Sí, pero estaba contando con la derrota. Con la derrota. Efectivamente perdieron. Bueno, eso es lo importante, saludar a todas las personas también que se conectan a través de nuestras diferentes redes sociales, en este momento transmitiendo a través de Facebook Live. Recuerden también que nos pueden seguir en Instagram, que nos pueden ver a través de la página de YouTube, que nos pueden ver a través de nuestra página web, en Twitter. Y muchas noticias tenemos hoy y la verdad no sé por cuál de todas comenzar. Hablemos de una Uber que ocurrió el día de ayer en la comuna 12 de la ciudad de Medellín, en la que se encuentra involucrado un menor de edad. ¿Qué fue lo que pasó? Elena, mire, pues sí, cerca de las 9 de la noche, pues una persona, un menor de edad, allí atentó contra dos personas que trabajaban allí en un lugar comercial, en un establecimiento público conocido como La Gargantica. Allí pues dos personas perdieron la vida. Este joven, que tiene aproximadamente 13 años, pues desenfunda un arma y comienza a disparar contra diferentes personas, entre ellos pues estos dos hombres que pierden la vida, identificados como Darío Alexis Ateortúa y Mateo Cuesta Petro. Allí pues otra persona también resulta gravemente herida. Las autoridades dicen, Liliana y compañeros y televidentes, que aún se desconocen las causas de este atentado. Una hipótesis sería que, como estos dos hombres trabajaban allí en un establecimiento comercial, sería que no pagaron una extorsión, pero todavía es materia de investigación. Dicen familiares de las víctimas que no se conocía ninguna amenaza en contra de sus vidas y pues en el momento todo fue caos. Por fortuna, las autoridades lograron la aprehensión de este menor, cuadras más adelante en un plan candado que se realizó una vez se presentan los hechos, y logran pues también custodiar a este menor que iba a ser linchado por la comunidad al enterarse que había sido él el presunto autor de este doble homicidio y de esta persona que resultó gravemente herida. Toman a esta persona, a este joven, pues allí y los llevan a una estación donde lo identifican y pues hoy está allí, las autoridades están llevándolo en su proceso, porque recordemos que es un menor de 13 años y es un menor de 13 años, es imputable, tendría que tener... Inimputable. Exacto, tendría que tener más de 14 años para que se comenzara un proceso, y eso que no un proceso judicial, sino un proceso de restablecimiento de derechos, ¿sí? Pero en este momento pues están como en todo ese proceso para determinar qué se va a hacer con el menor, que seguramente pues entrará a un tratamiento psicológico con las autoridades, pero y también saber de dónde viene esta agresión, porque usualmente esto se presenta cuando alguien nos envía, se estudia también si puede ser por la captura de esta persona que se capturó hace algunos días allí de la banda delincuencial La Agonía, porque se presume en un primer momento que este joven, este adolescente, pertenecía a este grupo delincuencial. Lili, qué pena me le meto ahí a la información, a ver, pero ¿será que un menor de esos lo que merece es un tratamiento como el que ha firmado que le van a dar? Para nada, y yo creo que vuelve el tema y es qué hacer con estos menores de edad que cometen algún tipo de delitos. Porque yo ahorita lo mencionaba, me imagino que para los familiares de esas personas deben sentir un rencor y un dolor muy grande saber que la persona que le quitó la vida a su familiar pues es un menor de edad y que seguramente, como ahorita lo estaba mencionando Duber, pues no va a pasar nada precisamente porque ni siquiera se le puede hacer algo a través del Código de Policía, porque es a partir de los 14 años, se dice que tiene 13 años. Diría yo que se debería replantear algo por lo menos en el Código de Policía, cuando se tratan de delitos mayores, como un asesinato, sí debería de haber algún tipo de acción, porque precisamente por esto los delincuentes utilizan a estos menores de edad, y yo me atrevería a decir que seguramente con esta intención ese grupo delincuencial contactó o tenía algún tipo de relación con el menor para que él realizara precisamente este atentado a estas dos personas. Y de pronto si de pronto analizando el video, uno podría de pronto llegar a varias conclusiones
y una de ellas, incluso cuando se analizaba que fue capturado o aprendido por ser menor de edad, pocos minutos o segundos después de que cometió el delito, también podría decir uno que seguramente puede que haya sido la primera vez que haya cometido un delito como eso, y que de pronto no tenía experiencia. Aún así, si tuvo la valentía para hacerlo, debería mirar la justicia colombiana qué hacer con este tipo de personas que son considerados menores de edad, pero que aún así están atentando y quitándole la vida a otros. Yasmín tenía Claro algo que sí, por y eso. además porque es que son delitos que cometen y de cierta manera porque es que son actuaciones de adultos. Por ende, si usted asume una posición, entre comillas, adulta para cometer uno de esos delitos tan graves, pues también asúmalo con toda la responsabilidad del castigo que debería de implementarse. Que se le dé la resocialización, que se le dé ese apoyo psicológico, pero que también la pena sea contundente y dura. Pero yo creo que el problema va más allá. Lo que les conviene nomás. Pero Sí, yo creo que el problema va más allá, José y compañeros, casas. porque es que es un tema de descomposición social, es un tema también de familias. ¿Qué le podemos pedir a estos jóvenes, a estos niños, a estos adolescentes, cuando muchos crecen en la calle porque no tienen un papá que esté ahí, porque hay un hombre irresponsable que no quiso reconocer su paternidad y donde es la mamá la que está trabajando, donde de pronto no tienen las garantías ni las posibilidades de tenerlo en una casa donde lo puedan cuidar, que no tiene familia? Es que hay que mirar los factores que hay. Cada caso es independiente, Sí, y no señor. podemos mirar y meterlos a todos en un mismo costal y metámoslos a todos a la cárcel, porque es que cada caso es particular, y creo que todos tenemos mucha responsabilidad en esto, tanto el Estado como la sociedad, como la familia, porque hemos visto la descomposición social a la que hemos llegado. Es que, mire, ayer yo les daba un dato muy escalofriante, y en Antioquia más de 6.600 niños reclutados a combos y a bandas en los últimos 3 años. En Altavista, allí en el sector de Belén Rincón, en Manzanillo, hoy hablaba con Julio Rengifo, defensor de los derechos humanos, y me decía, hay padres de familia que están pagándole a los combos para que sus niños no sean reclutados en sus filas. O sea, es un tema que va más allá del castigo. Yo creo que es un tema de sociedad, de políticas de Estado, de responsabilidad de todos, y no es un tema tanto de coerción y de echarle la culpa de pronto al tema de la justicia. Eso va más allá. La justicia tiene que operar y las penas tienen que ser ejemplificantes, pero también la sociedad tiene que saber, entender que cumple un papel fundamental y que no se está cumpliendo ese papel como debería ser. Claro que sí. De cierta manera también, y ahorita de pronto nos va a dar como mayor claridad los invitados que vamos a tener en el programa, y es nada más que en muchas ocasiones los niños, los adolescentes están creciendo incluso con sus familiares también en la cárcel. Entonces, de cierta forma es donde uno dice que es un círculo vicioso en el que cuál es la solución para romper realmente esa situación. Germán tenía un aporte, yo quiero mencionar algo de lo que decía Duber, y es que es cierto que hay un tema de descomposición familiar, pero tampoco me parece que sea justificable muchas veces que metamos a que muchos de estos niños se vuelven delincuentes por un tema de descomposición familiar. También es un tema de decisión propia, y cuando una persona toma y tiene la valentía, porque es que es tener la valentía de coger un arma y matar a otra persona, pues algo debe tener en su cabeza. Seguramente ha sido enviciado por una cantidad de personas que le están ofreciendo dinero. Entonces yo creo que todo contribuye, aunque me parece que no es justificable. Germán tiene un comentario. Tiene que ver con lo que usted acaba de decir, Liliana. Cuando hicimos Dubers, ¿recuerda usted el curso aquel con la rama judicial donde nos explicaba la defensora de estos adolescentes, o la juez que se encarga mejor de, la juez encargada del sistema penal para adolescentes? Pues nos explicaba ella en una de las charlas que muchos de esos niños crecen en esos ambientes. O sea, está, digamos que, determinado por cifras, por estadísticas. Está comprobado, digámoslo así. Y lo de por qué no se puede imputar, porque no se trata ni de código de policía, sino código penal. No se puede imputar a un menor de 13 años, y eso habría que hacer una reforma grandísima para poder lograr. Y cada vez que ocurren estos tipos de crímenes cometidos por menores, pues vuelve y se arma la discusión, pero a mí me parece que no va a pasar a nada porque nunca pasa a mayores. Y además, lo que dice la explicación que nos dan siempre de por qué no se meten a la cárcel a estos muchachos, por la edad, porque están muy pequeños y porque se supone que no se puede, digamos, meter en un ambiente de cárcel a una persona a tan corta edad, porque en vez de hacerle un bien, le estarían haciendo un daño. Compartir un espacio menores con otros más grandes y con más trayectoria, con más recorrido. Digo, no estamos defendiendo a estos muchachos.
no los estamos defendiendo ni justificando lo que hacen, pero sí digamos que hay una explicación de por qué ellos no van a la cárcel. Germán, pero también no le haríamos daño a la sociedad teniendo una persona que puede atentar contra la vida de otra porque le pagaron, porque alguien de una banda delincuencial le dijo que fuera y lo hiciera. Es que se vuelve un tema muy complejo, se vuelve o como en la balanza. ¿Qué preferimos? ¿Tener a esa persona que esté pagando o a ese menor que esté pagando una pena o dejarlo en la calle y arriesgarnos a que seguramente ese menor cometa otro tipo de delitos? Que seguramente, si ya lo hizo una vez, seguramente lo puede seguir haciendo muchas veces. Lili, daño se le hace a la sociedad con esa prebenda, entre comillas, que tienen los menores de edad. Créame que cuando los menores sean castigados con la severidad de los adultos ante este tipo de actos, se va a acabar ese tipo de delincuencia en los menores. Es que la sociedad, José, tiene que asumir su responsabilidad. Yo no creería que se vaya a acabar. La sociedad, no bueno, usted dice que se le hace un daño a la sociedad con esto, pero ¿qué daño le ha hecho la sociedad a la misma sociedad, la misma gente? Es que nosotros somos responsables de nuestros propios inventos. Acá es el tema de la drogadicción, acá es el tema de la extorsión, acá es el tema de que nadie denuncia, acá es el tema de que todo el mundo le echa la culpa al otro. Y lo decía ahora Yasmín, ahora cuando toquemos el tema de las cárceles, que es nuestro tema de hoy, nos vamos a dar cuenta cómo el uno le chuta la pelota al otro. Si eso comienza en el gobierno nacional, departamental y local, pues de ahí para abajo todo está mal. Creo que la sociedad es la responsable de lo que está pasando, porque nosotros mismos nos encargamos de llegar a donde hemos llegado. Pero también uno toma la decisión si quiere ser bueno o quiere ser malo. Pero es que no podemos, son circunstancias diferentes. Echarle siempre la culpa a la sociedad y al gobierno, porque muchas veces se han visto que estos menores tienen oportunidades de estar en instituciones educativas y no porque simplemente quieren hacer parte del grupo delincuencial o porque prefieren que les estén pagando y ser el duro del barrio, tener las niñas que quieren, andar en su moto. También es un tema, yo diría que más que un tema de sociedad, para mí es un tema que se ha vuelto cultural de ser el duro. Y aparte, usted tiene la decisión de tomar, usted tiene la oportunidad de tomar decisiones entre qué hacer y qué no, entre el bien y el mal, cuando tiene una formación en valores, en ética y en moral. Si usted nunca ha tenido una formación, no sabe qué son los valores, no sabe qué es la ética, difícilmente va a saber qué está bien y qué está mal, porque no tiene formación de nada. Hay gente, discúlpenme la expresión, y no estoy diciendo que este joven, que este niño haya sido criado así, pero hay gente que crecen realmente como si fueran animalitos, porque no tienen formación de nada, porque no llegan a nada, el Estado no llega, la sociedad no llega. ¿Cómo exigirle a estas personas que escojan entre el bien y el mal cuando no tienen formación de ética, de moral, de absolutamente nada? Sí, pero ¿y entonces qué pasa en la situación o en el contexto en el que hay una persona que tuvo las oportunidades, viene de buena familia, le han dado bases, le han dado valores y aún así toma el camino fácil? Ahí sí tiene que operar la justicia, entonces, pero no todos los casos son iguales. No se puede presentar por un lado o por el otro, porque si no eso se va a pasar por debajo tiene que ser mirado individualmente, como lo hace hoy la justicia, porque es que no todo el mundo lo podemos meter en el mismo costal, porque las circunstancias y los casos, cada uno es muy particular. El sistema judicial no está presente para eso. Puede que sea el tema de la sociedad, también pueda que sea que lo hagan por una decisión propia. Claro, es que se presenta todo. Cuando uno menciona, y seamos sinceros, el niño que hoy no va a un colegio es porque no quiere. Porque todas las garantías hasta la sacan de los barrios. Lo sacan de los barrios. Prácticamente hemos visto al alcalde de Medellín que mucha gente se lo ha gozado tocándole las puertas, con megáfono diciéndole vamos para el colegio. Hay redes dentro de las mismas instituciones educativas para que cuenten si sus vecinos están o no están dentro de las aulas de clase. Entonces yo creo que se vuelve más un tema de decisión propia y en este caso pues estamos especulando porque no conocemos al niño, no conocemos su familia, pero también se ha visto casos, el hecho, y uno muchas veces conoce historias que los papás le brindan todo un niño, todas las oportunidades, pero el niño prefiere hacer otra cosa. Pero mire, prefiere ser un delincuente o prefiere robar o prefiere... No sé. Esta situación me ha tenido pensativo porque esta semana ya son más de 7 menores aprendidos en circunstancias similares. ¿Y cuánta responsabilidad no tiene la televisión colombiana? Nos hemos cansado de ver series de narcotraficantes donde el pillo, donde el delincuente tiene todo a la mano y donde ese es el ejemplo que le estamos dando a las generaciones que van llegando, donde a través de la droga, de la vida fácil, pareciera que es el único camino y donde, bueno,
Me matan cuando tengo 30, 40 años, pero ya lo tuve todo. Ya tuve casa, tuve carro, me di lujos de tener mujeres y de todo, que es lo que la televisión nacional nos está mostrando hoy. Esto es un factor de todos los lados. Pero ya ni se puede culpar a la televisión nacional. No, es que son varios factores. Ya son las redes sociales. Sí, ya son claro, sí, por supuesto. Mejor dicho, no le pusimos freno en el momento en que se debía de poner freno. Pero vea, hay una cosa que hay que aclarar, y hay que aclarar a los televidentes porque a veces como que no somos suficientemente claros. No estamos defendiendo lo que hizo este muchacho. No estamos justificando, ni nos parece bien, ni lo estamos aplaudiendo. Yo no sé si es que no lo entendemos. Criticamos que eso pase, pero también tenemos que entender que hay una legislación en Colombia que está así. Y eso no es porque a mí me gustaría ver que le metan 50 años de cárcel. Si no está, entonces promovamos un referendo, un plebiscito, no sé cómo se llama, una reforma constitucional para que cambiemos el código penal y estos muchachos vayan a la cárcel. Y miren lo que pasa con esos centros donde van los más grandes. ¿Se vuelan de ahí? Claro, se vuelan. Claro. Se vuelan, ahí está el que quiere. Pero de todas formas hay unas explicaciones que no las doy yo, que las dan los que manejan esto, y ellos explican por qué un pelado de 13 años, porque es que se habla de la madurez mental. Si uno dice, es que mató a alguien, sí, claro, y no lo vamos a defender. Pero es que, ¿qué madurez puede tener un muchacho de 13 años que se deja influenciar por aquello, por lo otro? Si los más grandes se dejan influenciar, si adultos se dejan permear por todas esas bandas criminales y por la plata fácil y por hasta por los temas de internet que dice José Fernando y las series, pues ¿qué podemos esperar de un muchacho? Un muchacho que seguramente crece en un ambiente rodeado de todas esas influencias y repito, no lo estamos defendiendo ni justificando, pero hay que mirar una cantidad de cosas antes de ir a meter a todo el mundo en el mismo costal, como decía Duber, y a decir que es que todos los pelados que cometen eso es porque lo decidieron, porque así les gustó, que porque quieren lo otro. No, hay que tener en cuenta otros factores sin justificar que esta violencia siga ocurriendo en una ciudad como Medellín. Bueno, yo creo que vamos a tener que ir pasando de tema porque si no aquí nos podemos quedar toda la noche discutiendo cada uno de los puntos de vista y yo creo que hoy hay noticias muy relevantes para contarle a todos nuestros televidentes, pero hay que hablar de una noticia lamentable que ocurrió el día de hoy en el departamento de Antioquia. Esto fue en la vía que precisamente conduce Bolombolo a Titiribí. La autoridad de tránsito y transporte llegó hasta el lugar después de recibir un llamado de alerta cuando varios niños se encontraban esperando el transporte escolar. Algunos de ellos, habían 2 madres ahí acompañando a los niños. Al parecer una camioneta perdió el control y cuando perdió el control pues arrasó o arrolló a estos menores de edad y a las 2 mujeres que los estaban acompañando. El último reporte que entregan las autoridades hasta este momento, hasta esta transmisión que estamos haciendo a las 5:20 de la tarde, murió un niño de 7 años y también murió una de las mujeres que estaba acompañando los menores. 5 niños más resultaron lesionados y hay otra mujer también que se encuentra en grave estado de salud. Esas son imágenes que nos comparten desde la Policía de Tránsito y Transporte del Departamento de Antioquia. Se dice que se hicieron los controles al conductor del vehículo, se le solicitaron todos los papeles estaban en línea, pues no tenían ningún inconveniente y se le hizo prueba de alcoholemia y la prueba de alcoholemia le salió negativa. Al parecer se especula que pudo haber sido exceso de velocidad o que la persona se quedó sin frenos. Hasta el momento las autoridades investigan las causas. Y Lili, ¿saben? En el pavimento no se ve como señal de frenón, para nada. Lo que pasa es que si se quedó sin freno se fue. No hay manera. Sí, por eso, pues. No sabía uno cuál fue la causa, pero no se ve el frenón. Si perdió el control, no necesariamente hubo freno, simplemente no lo pudo dominar y se fue contra los niños. Pero Triste. muy lamentable esta situación. Habrá que esperar la evolución del estado de salud de los otros 5 menores y de la otra mujer que se encuentra en un centro asistencial, algunos de ellos en la ciudad de Medellín, otros en algunos municipios cercanos. Esperemos que no tengamos más noticias negativas por lo menos relacionadas con este tema. Un llamado al gobierno departamental, porque en la mayoría de las vías del departamento uno sale y se va a carretera y uno ve que las personas tienen que caminar por la vía y compartir la vía con los vehículos. En las ciudades es muy frecuente, es muy común que haya andenes, que se construyan los andenes, pero la gente que vive en municipios, que vive fuera de la ciudad, no goza de este privilegio en estas carreteras. Cuando estas carreteras son diseñadas, deberían de diseñar andenes para que quienes viven por ahí pues transiten con seguridad, pero no pasa y miremos las tragedias que ocurren.
Sí, es lamentable. Empezando que no ocurra. se cumple, y acá lo tuvimos en meses anteriores, no cumplen Esa- ni siquiera con los lo estándares de reglamentado, vía. sí, o sea, de dejar ese espacio entre vía y vía, que son más o menos entre 15 y 30 metros, ahora como para que se percaten de poner andenes. Ojalá en algún momento pase eso. Y vea que es una vía que tiene la doble línea, Sí. o sea, que si estaba pasando no podía pasar No se por podía ahí. adelantar. Es que hay mucha imprudencia también en las vías. Liliana, yo le quería anunciar a usted y a los televidentes, a los compañeros de mesa, que este debatico que tenemos ahorita de los menores de edad metidos en actos delincuenciales lo vamos a tocar mañana. Y vamos a tener un perito psicólogo forense que maneja esos temas, que atiende a estos menores, para que él sea el que nos explique que ellos son las personas indicadas para salir de todas dudas y no nos desgastamos nosotros aquí de pronto y discutiendo con todo el mundo, porque ellos saben por qué es que suceden estas cosas. Lo del código estoy hablando, no porque estos muchachos van y matan, pero sí porque el manejo que se le da es este y no aquel. Diferente, sí. Exactamente, una persona especializada la invitamos para hablar mañana de ese tema, precisamente porque es preocupante. Mire lo que pasó en Bello cada rato, y yo creo que Liliana, usted tiene razón. Los delincuentes, los grupos delincuenciales saben de ese vacío que hay ahí, de esa oportunidad, y por eso los buscan, los utilizan, porque son inimputables, y después van y se consiguen otro, y entonces ahí es donde, a ver, ¿quién utiliza a quién? Pues es que los menores están también a veces al alcance de esos grupos y es muy complicado. Creo que sí, Germán. Y ya que usted tiene ahí la palabra, cuéntame qué ha pasado con el gobierno nacional y los indígenas en el Cauca. Pues mire, Liliana, ese parece un tema de nunca acabar, porque ya le vamos a mostrar a ustedes lo que dijo el presidente, pero vamos a redondear. Ninguna de las partes cede. El presidente dice, no voy hasta que no desbloqueen la carretera panamericana. Estamos hablando de La Minga, en el sur del país, en el departamento del Cauca, y los señores de La Minga dicen, si no viene el presidente, no levantamos el bloqueo. A primera hora de la mañana el presidente se refirió a este tema, dio una locución y respondió algunas preguntas de los periodistas, pero insistió en esto, lo vamos a mostrar, insistió en esto. Vamos a dialogar, pero sin vías de hecho. Aquí está lo que decía el presidente. Hago el llamado a todos los organizadores de La Minga y también a quienes han adelantado los bloqueos a que los levanten y establezcan esa ruta de trabajo con la señora ministra del Interior y el equipo de gobierno, y seré yo el primero en estar encima para garantizar su cumplimiento. Y yo he sido muy claro, yo visitaré todas las regiones de Colombia como lo he hecho desde el primer día de nuestro gobierno. Y he dicho que estaré próximamente en el Cauca y en Nariño. Pero quiero ser también enfático. Estaré allí cuando podamos, por la vía de la confianza, con una ruta de trabajo y sin vías de hecho. Bueno, yo sí quisiera como opinar algo acerca de esto, Liliana, y es que a mí me parece que ni los señores de La Minga pueden, digamos, que extorsionar al gobierno diciéndole tiene que venir hasta acá, porque entonces el presidente tendría que estar yendo a cuanta todas protesta partes, sí, vaya. Eso, digamos que estamos de acuerdo con eso, pero a mí me parece que el gobierno también puede ceder un poquito. Simplemente es recíbalos en la casa de Nariño. Le diga, vengan acá, nos reunimos, hablemos del tema acá, y no tiene que ser en el lugar, porque es que también hay que tener en cuenta la seguridad del presidente, Sí. llevar al presidente en un lugar, de pronto hay grupos armados ilegales, de pronto no, es seguro que hay grupos armados ilegales ahí en esos alrededores, o se me ocurre otra posibilidad, el presidente diga, bueno, voy el 10 de abril y levanten el bloqueo y nos vemos allá el 10. Si no, pues entonces no vamos y continuamos de otra forma. Pero me parece que las partes tienen que ceder, tanto los señores de La Minga como el gobierno, para llegar a un acuerdo, porque es que aquí no estamos hablando solo de los indígenas, estamos hablando del departamento del Cauca como tal, Nariño, visto todo. Valle del Cauca y el resto de departamentos que se surten de los productos que llegan del sur del país, que se están viendo afectados por lo que está ocurriendo ahí, cuántos camiones hay atravesados allá en fila, Las alzas. y transporte, y todo el mundo sufre, y hay que buscarle solución pronta a esto. Germán, le escuchaba también en una parte al presidente José, ya le voy a dar paso antes de que se me olvide, que él había enviado una comisión que estaban dispuestos a que, si no se seguían realizando precisamente actos violentos, poder encontrarse y tener una reunión donde se puedan tratar los problemas. Y también me generaba duda, y era que el presidente hoy decía que en una reunión que tuvo con varios grupos étnicos de indígenas en la Casa de Nariño se hablaba de 10 billones de pesos que les había prometido, que están dentro del plan de desarrollo que en este momento se está discutiendo. Entonces él dice, pues están discutiendo un tema, pero ya les dije que dentro del plan de desarrollo les mostré 10 billones de pesos
para poder solucionar los problemas. Y yo no sé, pero 10 billones de pesos es mucha plata y se puede hacer muchas cosas si es bien administrado, ojalá no se la roben. Hay que aclarar eso de lo del plan de desarrollo, porque la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, decía que eso de los 10 billones es una propuesta que salió de los mismos indígenas, inclusive ella lo decía en los medios de comunicación. Esa fue como la propuesta o petición que hicieron los indígenas, porque es la primera vez que a los indígenas se les permite como participar en la confección del plan de desarrollo, y en este gobierno les permitieron esto y ellos hicieron esa propuesta. De ahí a que se materialice, no sabemos, porque eso tiene que pasar por el Congreso de la República, y digamos que eso es una de esas promesas que está ahí en veremos. Está ahí. Entonces no sabemos qué tanto sea posible ejecutar. Lo de las 41.000 hectáreas de tierra, pues eso sí está más embolatado, porque tierra no hay, y menos en Cauca. Vea, Lili, y frente a ese tema, como lo decía Germán, es bastante complicado que el presidente acceda al chantaje, porque el presidente es el presidente y se supone que es quien tiene la autoridad. Pero además hay unas aristas, como la cercanía de Gustavo Petro aparentemente a la Minga, que dificultan más esa posible solución, o esa solución a que sea el presidente, entre comillas, el que ceda frente a la Minga indígena. Entonces me parece que ahí también hay ciertas intervenciones políticas que pensaría uno que no tan simples o tan improvistas de interés, que no le ayudan a la situación que se está viendo en este momento con los indígenas. Y van a seguir llegando más políticos de todos los pelambres, porque todo el mundo quiere justificar su presencia allá y quiere aprovechar y ganarse a los indígenas y buscar ser intermediario. A mí me parece que no se trata si es de uno o al otro. Allá veremos desfilar. Exactamente. El tema es que este es el jefe de la oposición. Entonces, o sea, no es cualquier político. Pero, por ejemplo, pero no deslegitimemos, yo creo que la lucha de los indígenas, porque ellos tienen su propio problema y sus propias luchas que Claro que sí, y aparte porque es que, digamos que las intermediaciones que se han visto por parte de los políticos también se ha manifestado, por lo menos ayer. Habían 30 senadores de diferentes partidos, no solamente del partido de Gustavo Petro ni de la oposición, sino de diferentes partidos que hay en el país, estaban ahí presentes a las afueras de la Casa de Nariño para poder intermediar por esta situación de los indígenas, y aún así tampoco se les escuchó. Entonces no es una cuestión de un solo partido. No son los ideales. No, José, yo no creo que podamos hay que aclarar porque había gente de la Alianza Verde, había gente del Partido Conservador, del Partido Liberal y inclusive después entraron los del Centro Democrático que no iban ahí, pero pudieron entrar a la Casa de Nariño. Es decir, eran 30 de varios partidos políticos, no era solo de la oposición. Pero ¿ustedes creen que Gustavo Petro le está haciendo un favor a la Minga? Pero ¿por qué nos enfocamos? O sea, yo no creo, yo sinceramente pienso y espero que Gustavo Petro no se convierta en lo que es para muchos Álvaro Uribe, que todo va a caer en, digamos que en camino de que es solamente esa persona y se desmerita o se desconoce todo el trabajo que se está realizando. Obviamente la lucha de la Minga pues tendrá mucho asidero y mucha razón, pero tristemente los están utilizando. Sí, José, pero... Como estaban utilizando también a los estudiantes, en algún momento se dijo. Claro, pero supongamos que vaya de aquí a mañana un congresista de otro partido a reunirse con los señores de la Minga. Entonces, ¿ahí qué? ¿Qué hacemos? Los indígenas dicen, no recibimos a ningún político. Aquí nos dijo ayer la señora Melesi, de la Organización Indígena de Antioquia. Nosotros recibimos al que vaya. A todo el mundo, no vamos a poder allá a decirle, escuchar a todo el mundo, a ver qué propone, vengan acá. Y yo insisto en eso, José, con respeto, defendamos lo que ellos están pidiendo, si es justo, y no dejemos que se permee por otras cosas. Los indígenas, y no es de ahora, tienen unas peticiones, digamos que justas, que vienen haciendo desde hace muchos años. Habrá algunas cosas que no se les pueden dar, pero esta no es la primera minga que se hace. Han hecho mingas en muchos gobiernos, han hecho peticiones en muchos gobiernos, y en muchos gobiernos, en esas protestas han ido políticos de toda clase allá a servir de intermediarios, que sirvan para algo, que sirvan, ya que no hacen de pronto algunas cosas en el Congreso, que sirvan para que ese problema se levante y no sufra más la gente que está siendo afectada por lo que pasa en la carretera panamericana. Y nosotros más adelante, porque la canasta familiar va a subir, va a incrementarse. Yo no dudo que las causas de la Minga sean justas o no. Lo que no me cabe la menor duda es que hay un oportunismo político ahí. Lo que pasa que le hace daño a la causa indígena. Claro, frente al tema del oportunismo es porque antes no se preocupan, antes no hablan
ni hacen debates frente al problema, solo cuando aparecen. Tema que vamos a tener que cerrar porque tenemos muchas cosas para hablar y vamos a darle paso a Yasmín. Yasmín, aprobación en segundo debate de un proyecto de ley que tiene que ver con algo que yo creo que una vez apoyé con usted, que tenía que ver el tema de las bolsas y los productos plásticos. ¿De qué se trata? Nada más y nada menos, Liliana y televidentes, les comento que pasó en segundo debate en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes del Senado un proyecto de ley liderado o presentado por Juan Carlos Lozada, que es del Partido Liberal. Lo que se busca con ello es eliminar definitivamente tanto la importación, la compra, el uso y la producción de envases de un único uso. ¿Con qué fin? Con el fin de recuperar y de empezar a limpiar también los ríos, los mares que se están viendo afectados directamente por tanto consumo de plástico. Sin embargo, las otras agremiaciones que representan a estas, digamos que empresas que producen el plástico, ellos manifiestan que eso de llegarse a aprobar representaría en el país dos cosas fundamentales y de cierta manera muy negativas. La primera es un incremento en los productos de la canasta familiar, porque obviamente el costo de los envases que se puedan permitir va a ser mucho mayor. Y lo segundo es una cuestión de desempleo casi que masivo. Digamos que ellos tienen un periodo o un rango estipulado de 50.000 personas que se dedican a esta situación del reciclaje, que utilizan el recurso de la separación de los productos PET y del polietileno como un único recurso de sustento y de vivencia. En este caso, digamos que de cierta manera se debería de replantear la forma en cómo vamos a empezar a hacer las cosas y de cómo se va a implementar esta ley o este proyecto de ley en el que se produce la prohibición de estos envases de un único uso, porque obviamente no es afectar a la gran mayoría de las personas y menos ellas que están consideradas, digamos que en una población vulnerable y de escasos recursos. Yasmín, yo creo que tenemos que proteger el medio ambiente, pero esta semana hablaba con alguien y me mencionaba que cuál es también ese apoyo que hace el gobierno nacional a estas empresas que que toda la vida se han dedicado, por ejemplo, con el tema de las bolsas. Yo no sabía, y me contaba una persona que tiene conocimiento sobre el tema, que muchas de las empresas que habían en Bogotá encargadas de comercializar, de producir y demás bolsas, casi el 50% de ellas habían desaparecido y habían tenido que despedir a todos sus empleados porque pues ya la gente prefiere llevar su bolsita y ya no compra. Entonces mirar a ver cómo se va solucionando ese tema. Claro, y vamos ahora con José. José, no, yo sí quiero que me cuente qué es lo que está pasando con Nacional. Ahorita Miguel Ángel decía que parecía un hospital el equipo. Yo la verdad no entiendo mucho, pero cuénteme usted. Sí, Lili, el equipo tiene 10 lesionados y ayer yo contaba con la... Sí. Y eso habla mucho de la preparación física. Daría a entender que hay algo en la preparación física del equipo. Pero yo contaba con la derrota, estaban jugando con los 4 defensas suplentes. Fuera de eso, en el caso del lateral derecho, se lesionó Alcatraz, y entonces ya jugó, fue el tercer lateral derecho y por ahí entró el segundo gol, que fue con el que perdió Nacional el partido. Me parece que el partido en general fue bueno, dadas las circunstancias del equipo, de las lesiones, de los jugadores que hay en la Selección Colombia. Y usted lo anticipó, me consta que dijo, ese partido lo vamos a perder. Ese partido se pierde, ese partido se perdió. Obviamente eso tiene una consecuencia grave. Nacional ya es noveno, décimo del torneo colombiano. Ya se emparejó con los otros equipos del torneo. O sea que ya no tiene partidos pues ahí por jugar. Viene un rival directo, que es Medellín, y Medellín juega hoy. Partido bastante interesante frente al Cúcuta Deportivo. Frente al Cúcuta Deportivo en Cúcuta, y todo va camino a que ese clásico va a ser a que el que pierda se queda por fuera de los 8. Entonces está bastante interesante el torneo colombiano. Lo de Nacional, dentro de todo, a pesar de la derrota, me gustó porque jugaron relativamente bien y le tengo fe al equipo. Bueno, tanto para el torneo colombiano como para la Copa Suramericana. Bueno, aquí tenemos a nuestros televidentes porque se nos va, aquí el tiempo corre súper rápido, hemos tratado de contarles muchas noticias. Me pregunta sobre el tema del pico y placa. Contarle a nuestros televidentes que el día de hoy se realizó una rueda de prensa en horas de la tarde. Recuerden que llevábamos 3 días con las diferentes estaciones de monitoreo, marcando la gran mayoría de ellas en naranja. Hoy, de las 19 poblacionales, solo 2 estaban en amarillo, el resto estaban en naranja. Se hizo una reunión entre las directivas del área y por recomendación del CIAT y las condiciones meteorológicas se tomó la decisión de poner las diferentes medidas de alerta para el día de mañana y el día sábado de la siguiente manera. Les voy a contar cuáles tienen pico y placa. Mañana de 5 de la mañana a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Carros particulares
Recuerden que son 6 dígitos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, camiones y volquetas con los mismos dígitos, al igual que las motos 2 tiempos y 4 tiempos. Recuerden que los vehículos inferiores o iguales a 1996, el pico y placa es de 5 de la mañana a 9 de la noche. Y para el día sábado, pues tienen pico y placa los vehículos terminados en pares, es decir, el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, y tienen en los mismos horarios, de 5 de la mañana a 10 de la mañana y de 4 a 8 de la noche, así que deben estar muy atentos. Hoy escuchaba algo del CIATA, no se lo había escuchado en anteriores declaraciones. Ellos mencionaban que en este momento las condiciones meteorológicas se pueden considerar unas condiciones mixtas. Ellos cuando mencionan mixtas es que hemos tenido de todo un poquito, hemos tenido nubosidad muy baja en el departamento de Antioquia y en otras regiones, y también mencionaban que se han presentado lluvias en ciertas zonas y horas, al igual que sí han logrado ingresar rayos del sol. A pesar de eso, como se tienen las condiciones meteorológicas al día de hoy, si no se tomaban las medidas según el CIATA, el día de mañana seguramente cerca de 8 estaciones o más podrían estar en color rojo. José tiene una pregunta. Sí, ¿y el domingo y el lunes qué, Lili? El domingo recuerden que ellos consideran que el domingo deja de circular cerca del 70% del parque automotor por las vías de la ciudad, pero también hay que mencionar, ellos habían dicho que hasta el 30 iban las medidas preventivas, pero recuerda que yo le había dicho a usted una vez que al parecer tenían intención de ampliarla. Ahí están viendo ustedes las imágenes, las medidas preventivas continúan hasta el 6 de abril. Pero el lunes preventivo. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Y de ahí? Preventivo. Pero de ahí tendremos que esperar a ver cómo se comporta. Y de ahí van camino a obligarme a cambiar de carro. Ojalá lo hagan. Bueno, no sé. Ojalá lo hagan y también le ayuden con la plática, ¿cierto? Claro, que lo financie. Que ese sería un gran problema. Por aquí dice Esteban Posada, Pico y Plata. Por aquí dice Edgar Tarazona, ese tema ambiental me parece muy sospechoso. Algo económico se viene. Por aquí sigan votando por los uribeños. Yo solo leo los comentarios que envían nuestros televidentes. Y cuando regresemos, Lili, una pregunta. ¿Han entregado algún balance del aumento de multas como consecuencia del pico y placa? Ellos aseguran que no sean, es porque se demora la notificación y la validación y demás, pero se suponía que le iban a entregar apenas se acabara el episodio. Entonces yo me imaginé que el día viernes o sábado iban a citar la rueda de prensa para entregar ese balance, pero por lo que veo nos va a tocar esperar hasta la próxima semana para conocerlo. Pues estoy especulando porque hasta el momento no nos han contado cuáles son esas fotomultas. Por aquí dice Charles Upegui que iban 28.000. Yo la verdad no me atrevo a decir cuántas iban porque yo no conozco la cifra oficial. Y nos vamos a ir a un corte a comerciales y cuando regresemos vamos a tratar la situación de las cárceles en la ciudad de Medellín, qué es lo que está pasando y qué está pasando precisamente también con las estaciones de policía, así que no se muevan. Bueno, y estamos acá nuevamente de regreso con todos ustedes, por aquí todo el mundo opinando. Oscar Restrepo dice, fotomultas, otra manera de robar en Colombia. Este pico y placa está de esta administración. Federiquito y Eugenio Prieto, es una pirámide de años que está en este negocio, dicen William. Muchos comentarios, algunos a favor, algunos en contra acerca de las medidas que se están tomando. Otros consideran que no son las medidas necesarias. Habrá que esperar qué dicen las autoridades y cuándo nos entregan el balance, José, que usted está esperando y que ya seguramente estará haciendo por ahí cálculos de cuánto se puede ir recogiendo. Le estoy haciendo cuenta de eso, Lili, porque sí, esperemos el dato oficial, pero si van en 28.000 multas a 400.000 pesos, 400.000 pesitos póngale la mitad, promedio, digamos que hicieron el curso. 200.000 pesitos, eso es un billete muy largo. Bueno, en el caso del municipio, esa plática puede entrar a compensar el daño de Hidroituango, qué sé yo, pero en el caso del privado, wow. Les está yendo bien al privado por estos días, pues por las personas que no cumplen con la medida, que de pronto dicen, voy a ver si me voy por los lugares donde no encuentren cámaras y oh sorpresa, gente de tránsito ahí parqueado. Y hoy tenemos un tema, y creo que este tema lo trae
Germán, presente nuestros invitados, aunque yo por aquí tengo quienes. Bueno, Liliana, claro que sí, nos acompaña la doctora María Clemencia Palacio, ella fue defensora pública y conoce muy bien del tema del que vamos a hablar en esta oportunidad. A ella le agradecemos por su presencia en esta tarde aquí en Nos Coge la Noche. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a la mesa de trabajo y espero poder hacer un mínimo aporte al problema carcelario. Jorge Carmona es defensor de derechos humanos de la población carcelaria, lo vemos muy activo siempre en redes sociales, enviando denuncias y denuncias de lo que pasa tanto en las cárceles como en las estaciones de policía, que es el tema que vamos a tratar en esta oportunidad. Jorge, gracias por acompañarnos. Gracias, Germán, por la invitación a la mesa de trabajo y a todos los televidentes. Bueno, vamos a comenzar hablando de las estaciones de policía. Ya comenzamos hablando de, digamos que el tema más grave que ocurrió en el municipio de Itagüí. Digamos que un incendio que se presentó en una estación de policía de allá, estos internos o estos detenidos, heridos, quemados e inclusive había demoras en la atención. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Jorge? Bueno, es muy triste tener que informar a todos los televidentes, a toda la ciudadanía en general, a toda la gente que nos está mirando, de que la crisis carcelaria definitivamente ya tocó fondo. El sábado pasado se presentó algo poco inusual en una estación de policía, un incendio el cual fue, de una manera está en materia de investigación, qué fue lo que pasó, pero lo que sí es cierto es que hubo un incendio. Resultan al menos unas 35 personas quemadas, algunas de consideración, otras no, algunas son quemaduras de primero y segundo y tercer grado. De esas 35 fueron atendidas por los bomberos de Itagüí 14, de las 14 fueron hospitalizadas 6, y en este momento todavía se encuentra una persona de esas hospitalizada en el Hospital San Vicente de Paúl con severas quemaduras. Cuando ocurre esto, en la estación de policía no había un extintor, ¿cómo atender una emergencia como esta? ¿Qué significa esto? Que esto, muchachos y toda la gente que está escuchando, mirando, la problemática no es de la Policía Nacional, que también eso hay que dejarlo claro, es un tema, es una sobrecarga laboral que le está asumiendo hoy la Policía Nacional, pero también es un olvido estatal. Olvidaron que estas personas que están privadas de la libertad pues no han perdido esos derechos, esa condición de seres humanos y como seres humanos deben de ser tratados. Estamos hablando de unos calabozos que tienen una capacidad real para 20 personas, pero tiene 62 internos al interior. Eso había el día del sábado en ese incendio. Pero el Estado no se pronuncia, pero también me llama mucho la atención que la administración del municipio de Itagüí no hizo presencia. Yo estuve hasta las 10 de la noche aproximadamente. El incendio comienza como a la 1 de la tarde, inmediatamente me desplazo ese día y estuve hasta las 10. Pero no llegó nadie, no llegó personería, no llegó la alcaldía, no llegó nadie que represente la institucionalidad de ese municipio. Y después sale el secretario de gobierno del municipio a decir que no, que lo que había pasado era una simple inhalación de humo. Esto es totalmente vergonzoso, que esto esté ocurriendo con administraciones que no les importa la dignidad humana, que no les importa el dolor de las personas privadas de la libertad. Jorge, yo quiero que nos detengamos un poquito, Liliana, en esto que acaba de decir usted, que me parece bastante grave que diga eso la Administración Municipal de Itagüí, porque usted nos envió unas fotografías de las quemaduras que sufrieron estas personas, fotografías que no quisimos mostrar por respeto a estas personas y además porque son bastante fuertes las quemaduras que tienen ellos, preferimos no pasarlas, pero damos constancia de que esas fotos existen y no fue simplemente inhalación de humo. Total, eso ocurrió, pero entonces, vuelvo y digo, es un tema de vergüenza, debería ser un tema de vergüenza nacional de lo que está ocurriendo. Las administraciones está demostrado que no les importa. Aquí hay personas que representan instituciones, que representan ministerios públicos, que no están haciendo absolutamente nada. Pero curiosamente, el próximo lunes, a raíz de todas las denuncias, yo vengo haciendo denuncias desde el año 2013, ya voy para 6 años denunciando serias, a veces me he sentido cansado, a veces he sentido con ganas de tirar la toalla, pero siento esa obligación moral, ética y profesional de no hacerlo, porque terminé sin querer, como el amigo del Chavo, sin querer queriendo, ser la voz de los que no tienen voz, pero no he tenido apoyo. Siento que voy para un promedio de 6 años luchando contra algo solo, totalmente solo. Las administraciones no hay interés, no hay apoyo, no hay absolutamente nada. Pero a raíz de eso la Corte se pronuncia y viene el próximo lunes en pleno, van a estar en la ciudad de Medellín. Y de un momento a otro se despertó ese humanismo por algunos ministerios públicos, que nunca hay gente de los ministerios públicos que no conocen un calabozo, que no conocen cuál es la ruta para ir a Bellavista, Pedregal, Itagüí, que no van allá.
pero que van a estar hablando de crisis carcelaria el próximo lunes allá en la Universidad de O sea, los que van no tienen conocimiento de la problemática. No todos, pero hay gente que, le digo la verdad y soy muy consciente de lo que estoy diciendo, aquí hay gente que se está ganando unos salarios muy onerosos, pero que sinceramente no se lo merece. Jorge, hay un problema allí al interior de varias estaciones y poníamos ese problema pues sobre la mesa cuando estábamos haciendo el consejo de redacción y hablábamos de cómo es esta situación que al interior de los calabozos, por ejemplo en el caso de Candelaria, que es uno de los lugares donde se llevan todos los detenidos del centro de la ciudad y lugares más cercanos, ¿cómo es que hay dentro de la misma estación varios grupos delincuenciales o varios combos encerrados en la misma celda y que hemos visto en los últimos meses más de 3 ocasiones donde se enfrentan con cuchillos, con armas blancas, con toda clase de elementos y han resultado muchos incluso heridos de gravedad? Aquí es un tema, Candelaria, aquí hay 22 sitios de paso que están habilitados, que son sitios, vuelvo y le digo, de paso, donde la gente no debería estar más de 72 horas máximo, una estación de policía. Pero aquí también hay unos sitios que se volvieron el referente de lo peor en la ciudad de Medellín. Candelaria es uno de esos. Justamente el día de hoy, lastimosamente, tengo para contarles que hoy fallece otra persona, uno de los privados de la libertad de la estación de policía Candelaria. Al parecer, por falta de atención inmediata en salud, le ingresó una cucaracha por un oído y eso le causó una infección y falleció el día de hoy. ¿En la estación de Candelaria? Estación de policía Candelaria. ¿Por una cucaracha? Por una cucaracha que se le incrustó en un oído y allá como que no sé, yo no soy médico, yo soy defensor de derechos humanos y eso le causó una infección que no fue tratada a tiempo y eso termina siendo por falta de atención inmediata en salud. Vendrán demandas millonarias, el Estado colombiano tiene una cantidad de más de 7.000 demandas en el tema penitenciario por este tipo de cosas. ¿De quién es la culpabilidad de esto? ¿Quiénes son los responsables reales de todo esto? Aquí hay una cantidad de personas, yo digo que no es la Policía Nacional. Tampoco, aquí hay un tema y si hablamos de hablar las cosas hay que decirlas como son. Uno de los primeros culpables de lo que está pasando con el tema de crisis carcelaria desde el año 2013 para acá, sin devolverme hasta 1998, es el alcalde de Medellín y los que han sido alcaldes de Medellín. Aquí estamos hablando de que Medellín necesita de manera urgente una cárcel municipal para sindicados, cárcel que no existe. ¿Y la ley lo obliga o no? Artículo 17, ley 65 de 1993, lo obliga. Es responsabilidad de las administraciones tener una cárcel. Los alcaldes deben de tener una cárcel para sus sindicados. Estamos hablando de, al día de hoy, mientras que estamos aquí en esta entrevista, de un poquito más de 5.500 personas que están en calidad de sindicados. ¿Dónde están? Están en Bellavista, en Pedregal, en Itagüí y en las 22 estaciones de policía de la área metropolitana. En penitenciarías que no deberían estar ahí. En calidad de sindicados. Deben de estar en una cárcel para sindicados, no en medio de hacinamiento y tortura. Aquí los tratos crueles y degradantes, el hacinamiento, cuando hablo de tortura, cuando una persona está a menos de 5 centímetros en una estación, cada rato le he dicho, yo creo que me volví cansón, me volví fastidioso haciendo lo mismo, pero es que esto no cambia. Cuando están a menos de 5 centímetros en un sitio que es para 20 personas, pero tiene 62, eso es tortura. María Clemencia, que es defensora pública, ¿usted qué diagnóstico hace frente a la situación carcelaria en la ciudad de Medellín y en los demás municipios? Y es algo que me preocupaba lo que decía Jorge, porque sí, siempre lo hemos escuchado y siempre es la misma situación, los mismos problemas y cada 8 días contamos las mismas historias, pero la situación para ahí. Bueno, ¿qué sucede? El problema de los hacinamientos carcelarios ha sido de siempre. ¿Por qué? Porque las cárceles no tienen la capacidad para albergar las personas que son capturadas y que deben estar privadas de su libertad, bien por una medida de aseguramiento o para cumplir una pena. En el año 98, por una tutela que se presentó por hechos ocurridos, obviamente desde antes, hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional, ojo, estamos hablando de 1998, donde reconoce el hacinamiento y donde está manifestando que hay un estado de cosas inconstitucional en los centros carcelarios, en los centros penitenciarios. ¿Qué sucede? El IMPEC es el que está y el que tiene que manejar a las personas privadas de su libertad. ¿Qué ha sucedido desde el 2013 para acá? Pues 2013 fue cuando se profirió la tutela T388, pero el problema viene desde antes. Entonces,
Continúa el estado inconstitucional de cosas. Sigue sucediendo lo mismo. Y han pasado, ojo, del 98 al 2003, unos cuantos años. Y no ha pasado absolutamente nada con respecto a eso. Hoy por hoy lo que tenemos no es el hacinamiento en las cárceles, sino en las estaciones de policía. En esos lugares que son de paso. ¿Qué pasa, por ejemplo, en todas estas estaciones de policía? Son de la policía. ¿Qué hace el policía? El policía no tiene instrucciones para ser custodio y vigilante de esas personas. No es un guardián, es el IMPEC. Pero esas personas están por cuenta del IMPEC. De hecho, el IMPEC es el que le suministra los alimentos. Entonces, el problema de los hacinamientos en las cárceles se ha desplazado para las estaciones de policía. Se desplaza para la Fiscalía General de la Nación, que están en el búnker, que no hace mucho también ocurrió una situación también complicada, que se dice era un intento de fuga y todas aquellas cosas. No, lo que pasa es que son personas que no reciben un aire fresco, no ven la luz, no ven el sol, están a 20 centímetros. ¿Cómo se exaspera una persona en esas condiciones? Entonces están pidiendo unas condiciones dignas. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido entonces? Se desplaza el hacinamiento carcelario a las estaciones de policía y a estos lugares de paso. Solución a esto es una solución política. Es una solución que tiene que prestarla el Estado. Usted habla de voluntad política. Voluntad política frente a esto. Pero porque no hay, o sea, es que no llevamos muchos años y digamos que listo, sea un alcalde indolente y que no tenga voluntad política, pero es que ¿será que ellos están lucrando? ¿Hay alguna especie de negocio que no les conviene a ellos darle una solución efectiva al tema carcelario? A ver, ubiquémonos en el IMPEC. El IMPEC y se crea el USPEC. El USPEC es el que maneja todos los recursos y toda aquella situación que corresponde al IMPEC, ¿cierto? Entonces, ellos manejan el dinero. ¿Qué pasa con ese dinero? La verdad, no lo sé. Alimentar una población carcelaria que es mucho mayor de la población que pueda tener un municipio, eso es un trabajo muy arduo, alimentarlo 3 comidas en el día. ¿Qué pasa entonces cuando en el IMPEC llevan a cabo las comidas? Pues cuando llegan a las estaciones de policía, porque es que ellos no son repartidores de alimentos, tampoco. Cuando llegan a las estaciones de policía llega vinagre, llega fría. La comida no es la mejor. Y lo que hay en los centros penitenciarios y carcelarios, en las estaciones de policía, son seres humanos. Seres humanos que, si bien es cierto, están privados de su libertad, no pueden vulnerársele los derechos fundamentales, como es ese derecho que se tiene a la dignidad humana. Y la dignidad humana conlleva un trato digno, no tratos crueles, inhumanos y degradantes como lo que estamos viendo en este momento. Pero entonces la solución no sería que ese contrato se le entregue a personas que realmente puedan cumplir con esa labor si ellos no lo pueden hacer por lo que usted menciona. A ver, esto le ha cogido ventaja. Entonces, si se hubiera puesto una solución desde el año 1998, cuando la Corte dijo, hágase esto, y hay unos puntos específicos que refiere la Corte, pues se solucionaría eso. En este momento hay que trabajar con lo que tenemos. El dinero que maneja el IMPEC, entonces, que se lo den a otra persona. ¿A quién? ¿A quién se lo pueden dar, por ejemplo? Ellos no manejan restaurantes, ellos no manejan clínicas, ellos no manejan médicos, odontólogos, todo eso. El IMPEC está para custodiar y vigilar a las personas que están detenidas, pero son seres humanos y como seres humanos entonces necesitan salud. Entonces está el médico. ¿Qué sucede con el programa de los médicos?
ha habido muchísimo problema con el programa de los médicos. Entonces miremos que no es solamente la alimentación. Muere este muchacho. ¿Qué hace el director de la estación de policía Candelaria? Entonces, tiene que un contingente de policías lleven a este señor al hospital. Labor que no es de ellos. Pero con labor respecto, que no es de ellos. Pero con respecto, por ejemplo, a la alimentación, voy a hacer acá una comparación que no sé si sea correcta, pero se me viene a la cabeza y creo que no está como muy alejada de la realidad. ¿Por qué si en el programa de alimentación escolar funciona la buena alimentación para los niños, por qué no puede funcionar la buena alimentación para las personas detenidas? ¿No será que hay corrupción? Pues en la alimentación y en toda la contratación que tiene que ver con estas personas. A ver, el doctor Jorge tiene un poquito más de conocimiento en relación con el tema. Todo lo dejamos para que nosotros lo pensemos. Piensa mal a veces y acertarás. Entonces, si nosotros miramos una buena alimentación, pues por lo menos denle un huevo, denle como cosas que pero es que la plata está, la plata la hay. Está, pero no la saben manejar o exacto, no la manejan. No son personas administradoras de empresas que real y efectivamente puedan llevar a cabo eso. Lo está manejando, como les digo, el USPEC, que no tiene ni idea. Entre otras, porque uno no entiende por qué una persona de esta le vale al Estado 1,5 millones de pesos y tanta gente tiene que vivir con un mínimo, que es menos de la mitad. Mitad. Hay una equivocación ahí. Ahí sí, primero agradecerle, aquí la persona que está hablando, la doctora María Clemencia, es una persona que me atrevo a decirlo públicamente, usted es una eminencia en el tema de lo que es humanidad, en el tema de derechos humanos. Y como es defensora pública, me le quito el sombrero. Usted es una gran mujer, doctora, y tiene mucho conocimiento. Gracias. Con el tema en concreto, corrupción, pero mayúscula, no corrupción minúscula. Sí hay corrupción. Un interno le cuesta al Estado 17.500.000 pesos anuales hasta diciembre 31 del 2018. ¿Quién administra esto? La Unidad de Servicios Penitenciarios. Aquí el problema no es de los policías, el problema no es de los defensores de derechos humanos, el problema no es de los trabajadores penitenciarios. Los trabajadores penitenciarios también juegan un papel preponderante, también son víctimas, quien lo creyera, y también son víctimas. No falta el uniformado azul que tenga pues como sus cosas que no deben de ser, pero en general los trabajadores penitenciarios, la gran mayoría son seres muy valiosos. Aquí el gran problema es la corrupción. La plata de esos 17.500.000 pesos son para 3 ítems, que hoy es lo que tiene la crisis carcelaria como está, y lo he dicho en varias partes. Hacinamiento, alimentación y salud. 3 cosas que hoy no hay, ni en estaciones de policía, ni en ningún centro carcelario, ni aquí, ni en ninguna parte de Colombia. La plata, yo quisiera tener una frase distinta, pero no soy capaz, yo no soy capaz de adornar, la plata se la roban. ¿El contrato de alimentación es de cuánto? En este momento está por 6.000 millones de pesos. 6.000 millones de pesos. Para acá, para 12 centros carcelarios y las 22 estaciones de policía de Medellín. Bueno, y ahorita cuando estamos, perdón Germán, pero ahorita cuando yo le estaba haciendo la pregunta a la doctora, usted hizo el comentario que sí había, digamos que un negocio detrás de toda esta situación. Todo lo que sea cárceles en este momento es un negocio, de una manera concertada y de una manera no concertada, me explico. Si un contrato de alimentación cuesta 6.000 millones de pesos, pero están llevando una comida en estado de descomposición, comida podrida, discúlpenme la expresión, pero es cierto, unos gramajes totalmente que no están acordados en las minutas que ellos pactan con la Unidad de Servicios Penitenciarios. La pregunta es, ¿qué está haciendo la Unidad de Servicios Penitenciarios para impedir que esto sea así? Y renuevan un contrato nuevamente por todo el 2019. Esa respuesta no la tengo yo, la tiene la Unidad de Servicios Penitenciarios. Yo espero que el lunes esté la gente de la Unidad de Servicios Penitenciarios en el evento, porque tendrán que rendirle cuentas a la Corte Constitucional qué está pasando. 1. 2. La parte no concertada en las estaciones de policía. Tampoco es un secreto que entra marihuana, que entra cocaína, que entran chuzos, que entran navajas, que entran drogas, que entran... ¿Cuántos elementos prohibidos no deben de estar allá? ¿Quién los entra? Yo no los dentro. ¿Quién creen ustedes que los entra? Pero la policía a veces se molesta. Es una institución que también se llevó la carga, que no todos son malos, es cierto, pero que también hay policías corruptos, totalmente cierto. Usted, cuando nos está hablando de la alimentación, yo quería acotar sobre ese asunto, porque usted nos ha enviado videos que hemos pasado en este programa de la calidad de la alimentación que le dan a
a los internos, sobre todo en Pedregal. El otro día mostramos un video, bueno, no lo tenemos a la mano, pero sí lo mostramos aquí, de las papas estas llenas de gusanos y podridas y con otros elementos ahí flotando en la sopa. Eso es desagradable, es asqueroso y eso es lo que le dan a muchos de los internos. Y mucha gente, uno ve aquí que opinan, dice, es que pues, ¿para qué se pusieron a delinquir? Y hay personas que llegan a una cárcel por otras circunstancias. No todo el mundo es culpable en una cárcel, habrá culpables por supuesto, pero en cualquier momento, cualquiera de nosotros, por cualquier circunstancia, puede llegar a una cárcel y nuestras familias y nosotros mismos quisiéramos que el trato que nos dieran fuera digno. ¿Y qué más castigo que estar encerrado? Suficiente. Pero aquí hay una cosa que también es grave y que quiero hacer la denuncia acá, de lo que está pasando con los directores de los centros penitenciarios. Voy a poner, tengo muchas cosas que decir, voy a poner solamente 3 ejemplos. Bellavista. Bellavista nuevamente me cierra las puertas a Jorge Carmona, porque no, a ellos no les conviene que yo ingrese a conocer la problemática. Que evidencia lo que pasa. La realidad. Y se atreve el capitán Celiano de la cárcel de Bellavista a decirme a mí de manera personal que no puedo entrar a Bellavista, pero que es más, que si quería hablar con él, que le tenía que mandar un derecho de petición para hablar con el director de Bellavista. Entonces, mire, hasta dónde hemos llegado. Presenté una tutela por un interno que estaba en la estación de Los Gómez, del municipio de Itagüí, para sacarlo allá porque estaba condenado. La tutela tenía boleta para la cárcel La Paz de Itagüí. La directora de la cárcel de Paz de Itagüí, fuera de que es una porcelana, porque no hace más nada distinto a porcelana en el tema de dirección de centro penitenciario y gobierno, nada que ver. Llega la tutela y como fui yo que la presenté, el muchacho tenía la boleta para La Paz. Y como fue Jorge Carmona que la presentó, lo mandaron para Puerto Triunfo. ¿Para dónde? Para la cárcel de Puerto Triunfo, el Pesebre. Y esa es otra... Y en la cárcel Pedregal, estoy poniendo pequeños ejemplos. Sí. Yo ya me volví famoso en el tema de que ya hay gente dividida, ya personal de guardia y custodia, que si son carmonistas o no son carmonistas. ¿Cómo es eso? Así está la cosa. El líder. Los que sean carmonistas son de los que lo miran por encima del hombro de la administración del Centro Penitenciario del Pedregal. Y los que sean carmonistas los dividieron. ¿Y qué se supone que es ser carmonista? Ser carmonista es estar de acuerdo con las políticas que yo estoy diciendo, estoy hablando, yo no hablo de otra cosa distinta a dignidad humana, no hablo de otra cosa distinta al respeto por la dignidad humana, no hablo de una cosa distinta que las personas que haya, culpables o inocentes, los deben de tratar como seres humanos, no como animales. María Clemencia, yo tengo una inquietud. Y es que hay veces me da la impresión de que la sociedad está como a gusto y poco le presta atención al tema de los detenidos, pues hicieron algo, allá tienen que estar y por algo están allá y están pagando. Vemos cómo somos indolentes y cómo la sociedad antes se alegra de esta situación que en muchos casos por la que vienen atravesando las personas que están detenidas, porque dicen, he escuchado comentarios como el siguiente, pues la justicia no opera, pero parece que el castigo es estar allá en la cárcel y pasar esos días allá metidos, sufriendo el hacinamiento, la falta de salud, la falta de educación. ¿Cómo explicar esto donde el Estado realmente no le garantiza a un detenido la reeducación, donde realmente son las universidades del crimen a lo largo y ancho del territorio? ¿Cómo explicar eso? Bueno, primero, y lo he venido diciendo, la persona que es detenida, sea para pagar una pena, sea porque cometió un delito, porque cometió un error, porque no hizo nada y está detenido, son los enemigos de la sociedad. Y entran al torrente jurídico como unas cosas, porque son unos números, llenan las estadísticas. Entonces, ¿cuántos capturados tenemos? Tenemos 30. ¿Cuántos por homicidios? Tantos por homicidio. Listo, se vuelven unas estadísticas. Y esas estadísticas que generan dinero. La misma sociedad que dice que se pudra en una cárcel, porque uno lo escucha, entonces se regocija con esa situación, a sabiendas de que cualquiera puede estar privada de su libertad. Obvio que hay personas que tienen unos dolores muy grandes porque mataron a su hijo. Mire el señor el que condenaron por haberle dado muerte al niño de 5 años
y otras tantas cosas. O sea, son dolores que no le van a pasar nunca a esas personas. Y entonces se dice, bueno, listo, que paguen una pena. Entonces, la sociedad no los quiere. Si van a recuperar la libertad por cualquier medio, también viene una protesta a través de los diferentes medios de comunicación, donde dicen, ¿cómo va a salir libre? Pero es que mire ese muchacho que lo cogieron, que se hurtó un celular o que lleva 5 o 6 capturas, un juez lo deja en libertad. También no le gusta a la misma sociedad que la gente quede en libertad. Y resulta que la libertad es un derecho fundamental. Y es un derecho fundamental que con la entrada en vigencia de la Ley 906 era excepcional la privación de la misma. Pero ahora lo que era excepcional se convierte en la regla. Entonces, para todo, privación de la libertad. Entonces, es el mismo Estado conformado por seres humanos, por los mismos de una sociedad, los que dicen, nada, esta persona ya no es un ser humano, si está privado de su libertad, es una cosa y se le trata como tal. O sea, nosotros, mirando la realidad, así es. Puede que suene muy duro, pero así es. Bueno, en el caso ahorita que nos estaba comentando Jorge sobre este chico que lo pasaron para una cárcel en Puerto Triunfo, ¿cómo hacen estos familiares de los reclusos que los trasladan para diferentes partes del departamento? Bueno, eso es otro tema que es bien complicado. Aquí hay 2 cosas que están supuestamente prohibidas. Por ejemplo, si hablamos de la Constitución política, las penas de destierro están prohibidas en la Constitución política. Y llevarse si la persona es de acá, si la familia es de acá, si el delito fue acá, y si todo es acá, pues debe estar acá, en un Puerto Triunfo, por ejemplo. Si ¿Eso lo ordena la ley o debería hacerse así? La ley, eso está hablando de ley. Por el arraigo. Sí. Y el tema del arraigo familiar es otro tema. La ley 65 es una de las leyes colombianas más bien diseñadas que pueden haber. La ley 65 es muy bien elaborada, solo que pasa algo, que no se cumple. Aquí todos lo pasan por encima. Si aplicaran la ley, el tratamiento penitenciario no es así. Lo que están viviendo en las estaciones de policía y en los diferentes centros penitenciarios no es así y el tratamiento penitenciario no lo están aplicando como es. Hay una figura que se inventaron ahorita, yo digo se inventaron, algunos jueces y la fiscalía, la subjetividad del delito. Ese tema de la subjetividad tiene muchas personas privadas de la libertad hoy, porque la ley la están midiendo de manera amañada. La aplican para unos sí y para otros no. Ejemplo, hay conciertos para delinquir. Y si nosotros, ¿cuánto vemos aquí? Hay 2, 4, aquí hay 6 personas. 3, 7 conmigo. 7, qué pena. Estoy como maduro. ¿Quién dejó por fuera? Cuente a ver. Habemos 7. Pero si de los 7 todos resultamos en un concierto para delinquir, resulta que a Germán luego dentro del proceso le dan casa por cárcel y a Duber también, porque a nosotros no. Ahí es un pequeño ejemplo de lo que es la subjetividad del delito. Entonces están aplicando la ley de manera amañada. Si van a aplicar la ley, aplíquenla como debe ser. Si no la aplicar, entonces no la toquen. Ese es uno de los temas que tengo para el lunes allá. Doctora María Clemencia, yo quiero saber, cuando usted hablaba de falta de voluntad política, ¿es por qué? O sea, ¿por qué no les interesa solucionar este problema? ¿Por qué no llega un gobernante y dice vamos a hacer las cosas como se deben hacer? ¿Qué hay detrás de todo esto y cuál sería la verdadera solución? A ver, yo les venía comentando, quien ha tocado el tema ha sido la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, en esa sentencia T-153 del 98, dio unos parámetros. Y mire, señores IMPEC, haga esto. Mire, señores jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, lleven a cabo esta situación. Pero mire que no se cumple. O sea, todo eso es letra muerta. Tenemos 2 providencias, la una, la T-388 del 2013 de la Corte Constitucional, donde también se toca el tema. La T-962 del año 2015, exactamente el mismo tema. Y recientemente apareció el auto 110 del 2019, donde se adoptan unas medidas contingentes con relación a la aplicación de la regla del equilibrio decreciente en el marco del seguimiento de esas sentencias.
Entonces, no, la única que ha puesto el dedo en la llaga ha sido la Corte Constitucional, pero no se ha obedecido lo que dice la Corte Constitucional. No se le obedece. Pero eso es Llevamos absurdo. 21 años, completamente Es absurdo porque es que acá, de cierta absurdo. manera, mi percepción es la siguiente. Los alcaldes municipales, el alcalde de turno, pues hace como si fuera cualquier norma que cualquiera de nosotros estaría diciendo, o mejor dicho, o sea, es que se le pasa por la galleta, no solamente a la Corte Constitucional, sino a los diferentes ministerios. Ahí, ¿cómo entender? A ver, es muy difícil. Esa T1388 del 2013 hizo referencia a un caso que ocurrió en el municipio de Bello, donde una juez de familia pues dispuso el traslado de los internos, de las personas que tenían privadas de la libertad a la cárcel de Bellavista, o sea, recíbalos. Y la cárcel de Bellavista dijo, yo no los puedo recibir. ¿Qué dice esa T388 del 2013? Le está diciendo, mire, pónganse de acuerdo ustedes, señores de INPEC, con los municipios. ¿Para qué? Para que hagan unas cárceles, unos lugares donde puedan ir este tipo de personas. ¿Eso se ha llevado a cabo? No. No, o sea, no hay voluntad política. Y aparte porque es que, por ejemplo, en el municipio de Caldas, en lugar de conservar la cárcel municipal, pues la tumbaron. Mire, el alcalde de Caldas, qué pena y que tome porque me llama la atención y quiero tocar el tema. El alcalde de Caldas, cuando era personero, porque él pasó por la personería, era uno de los que me decía a mí, ataca ese tema, ese foco de corrupción, mira que están robando la plata, me decía cuando era personero. Cuando llegó a la alcaldía, ya le dio por embellecer el Palacio Municipal. La cárcel municipal de Caldas estaba totalmente apta para tener personas. Pero claro, como venía un contrato para embellecerla, y ese fue la cárcel municipal de Caldas. En Bello, la cárcel de Bello, en este momento hay 50 personas en la estación de policía del municipio de Bello, con una capacidad para 6, pero hay 50. Y curiosamente y paradójicamente, a unos metros de la estación de policía de Bello está la antigua cárcel San Quintín. San Quintín. Y hoy está subutilizada con puras canecas de basura de Interaseo. Entonces, eso es lo que tienen aquí. Si aquí soluciones sí hay, obviamente que sí hay. Antioquia tiene 125 municipios. Si al menos la mitad de los 125 municipios tuvieran una cárcel municipal, no estaríamos aquí sentados hablando del tema. Pero a mí me llama la atención eso, doctora María Clemencia, es ¿qué se puede hacer entonces? Porque es que estamos hablando de una sentencia de la Corte, no estamos hablando de cualquier sin demeritar carta. a los juzgados municipales, Dicho, no, acá- es el máximo ente en temas constitucionales. Lo que digo, Entonces, pues eso es ¿cómo así que un alcalde se pasa por la faja una sentencia de estas y no pasa nada? Presupuesto. No hay plata. No hay plata. No, yo no creo que es que no tengan plata. Esa es la Prefieren excusa. prefieren Esa es la excusa. invertirse y Por eso, invertirla o en sea, otras esa es la cosas. excusa. Eso. Dentro de la partida presupuestal que tenemos para la vigencia del 2019, por ejemplo, no hay una partida que me indique es para la construcción de una cárcel. Entonces, ¿qué dice? No hay una partida presupuestal para eso. Yo tengo una respuesta a la pregunta de Germán. ¿Qué más se puede hacer? Desde 1998, cuando nace la T153, yo no sé cuántas tutelas se han presentado, cuántos fallos a favor, cuántos fallos, no sé. Lo que sí sé es que son muchos. Pero yo me tomé el atrevimiento y el pasado 21 de marzo hice algo que nunca se ha hecho. Tutelé todos los jueces de control de garantías de Medellín, Antioquia, y los jueces de ejecución y penas y medidas. Esto no se había hecho, lo hice. Estamos esperando la respuesta. Si hablamos de derecho, si hablamos de dignidad humana, si hablamos de respeto por esa población para la libertad que está en medio de sometimiento de tortura, el fallo de esta tutela tendrá que ser histórico. Esperemos que sí. Si ese fallo es histórico, tendrá que beneficiar a toda la población para la libertad del departamento de Antioquia, inicialmente. Ojalá sea jurisprudencia para todo el país. Jorge, aquí el tiempo nos corre muy rápido. Agradecerle a usted por acompañarnos acá en el programa, al igual que a María Clemencia Palacio, es defensora pública por estar acá. Es defensora pública por estar acá en el programa. Quería Sí, terminar con una cosa un segundito nomás. Hay algo que les quiero, esto no lo hice yo, esto es un regalo que les mandaron a ustedes, a esta mesa de trabajo. Crónicas de un bandido. Se trata de una publicación de un muchacho que ya está resocializado. Es la historia de una persona que estuvo en Bellavista, personalmente lo conozco, y que quiere hacer llegar acá.
Esto es lo que necesitamos en Antioquia, gente que se pueda resocializar, pero con apoyo institucional. Jorge, Aquí muchas no- gracias. Ahí veo que se llama Jorge Iván. Jorge Iván Mejía. Jorge Iván Mejía, Moreno. agradecerle por ese detalle que nos Y envía nos, acá a la lo- mesa. y nos con nota y Sí, todo, con nota para y el programa todo. nos cogió la noche. Ay, qué Nos vamos, belleza. como les decía, agradecerles. Me tengo que ir a un corte de comerciales y ya Muchas gracias a regresamos. ustedes. Bueno, y agradecerles a todos nuestros televidentes por seguir muy conectados con nosotros. Leí el mensaje que nos dejan por acá y la verdad un mensaje muy bonito. Hay algunas palabritas que no entiendo, pero dice, hoy miles de millones de personas que hemos vivido y padecido las honras, los horrores de la guerra, queremos vivir en paz. Que madruguemos al día, de pronto Germán entiende más que... Esa caligrafía, sí. No, usted me la puso grave. Hoy miles de millones de personas que hemos vivido y padecido los horrores de la guerra queremos vivir en paz, que le madruguemos al día para que las oscuras noches de la guerra se iluminen con esperanza de un país distinto, reconciliado. Somos sensibles a la problemática social y en especial de las prisiones. Con admiración, respeto y afecto, Jorge Iván Mejía. Aprendí a leer palabras de médico. Más bien, sí, Sí, señor. un poquito. Yo Complejo, ahí sí. alcancé a medio interpretar. Dice, el programa nos cogió la noche, Ay, qué 28 bonito. del mes 3 de 2019. Muchísimas gracias nuevamente por el detalle. Bueno, usted ahorita nos compartía a través de nuestro grupo la situación que se viene presentando en la Universidad de Antioquia, el ITM. ¿Qué está pasando? Sí, Liliana, mire, hoy en horas de la tarde se han presentado alteraciones del orden público allí en el sector de Barranquilla, como es costumbre cuando hay pues algún tipo de manifestación por parte de estudiantes y otras personas allí en la Universidad de Antioquia. Ustedes pueden ver los videos, las imágenes que nos llegan, donde pues hay gases lacrimógenos allí que se están lanzando por parte del SMAT. Hay bloqueo en la vía allí en Barranquilla por si ustedes pues van a tomar esta vía opcionalmente se vayan por otra ruta, tomen otra opción porque debe estar el trancón bastante fuerte. De igual manera también se conoció un video donde algunos encapuchados en el ITM pues también comienzan a evacuar las instalaciones de este plantel educativo. Nos reportan que fueron quebradas varias cámaras de seguridad con algunas almadanas y pues realmente triste y lamentable. Vamos a ver cómo continúa esta situación en dos lugares de la ciudad que presentan a esta hora alteraciones del orden público por cuenta de algunos estudiantes y desadaptados, como se les puede llamar, por estar haciendo daños allí al plantel educativo. Está muy bien que protestemos, pero cuidando las instalaciones públicas que son de todos. Pero sabemos por qué están protestando. ¿O No, Liliana, todavía conocemos los no motivos? sabemos el porqué de estos desmanes. Vea, yo le voy a contar, ahorita por ahí estoy medio infiltrada en un grupo y veía estaba leyendo algunos de los comentarios y les cuento que por ahí escuché que los maestros también están mirando a ver si salen a un paro nacional, están convocando, dicen que el gobierno de Duque no les ha cumplido en nada, que las condiciones siguen siendo las mismas y que los problemas no han parado y que no se le ve tampoco, de acuerdo a ese plan de desarrollo, que estén incluidos los maestros. Ellos hablan incluso de una masacre laboral, que piensan despedir yo no sé cuántos maestros, no sé si será cierto o no. No conozco, porque como les digo, estoy medio infiltrada, no conozco Ya a dejó de qué se estar debe. infiltrada, Lili. Yo creo que, No, ya yo la creo que sacaron no del sabe. Pero No, pero aparte No, ya se enteraron. póngale, Ya se ¿Sabes, enteraron, Liliana? ya se enteraron, No Lili. solamente- como se dice normalmente, póngale la firma que paro de maestros. Va a paro. Sí, va a haber. haber. Y aparte Va a haber. de eso, el de transportadores, porque de hecho recuerden que en meses anteriores nosotros habíamos manifestado acá en este programa que ellos estaban también bastante inconformes con diferentes incumplimientos del Estado frente a las peticiones que se habían, entre comillas, dado de solución el año pasado en esa manifestación que también hicieron. Entonces, nada raro que a ese paro nacional pues también se les vincule el sector de transporte. Bueno, y ya, Yasmín, que Señor, usted te tengo la hoy palabra. hoy no ha tenido muchas noticias acá porque el tiempo y los Correcto. debates han estado hoy bastante buenos. Usted habla de eliminar el tema de las listas negras de data crédito y morosos, que es lo Sí, que señora. yo la verdad hoy medio alcancé a escuchar algo, pero no entendí nada. Vea, Liliana, esto es una muy buena respuesta o solución para muchos de los colombianos que se encuentran, como por decir algo, vetados o sancionados a través de este registro, como lo es el data crédito. Recuerden que para las personas que de pronto han quedado
como morosos ante una deuda, pues digamos que hacen parte de una lista en las que los vetan para ser financiados con créditos alrededor de 4 años. Pues en el Senado se le dio la aprobación que a partir de que entre en vigencia en el segundo semestre esta ley, para quienes cancelen la deuda que tienen, saldrán directamente de ese listado negro. O sea, ya no van a esperar los 4 años de sanción que tengan, sino que de inmediato, si logran y aprovechan en esos transcurso de 6 meses pagar la deuda, eliminan todo su reporte negativo. Adicional a esto, también estarían, digamos que con un beneficio para aquellas personas que tienen una deuda de menor cuantía, la sanción no quedaría por 4 años, sino por 2 años, que estarían, digamos, en el incumplimiento. Y si es, digamos que menor al 20% del dinero que se debe, se le hará un reconocimiento de simplemente paga la deuda y no ingresa a ninguna de estas listas negras. Entonces es una muy buena noticia, muy positiva para muchas personas que incluso han sido víctimas de pronto de fraudes porque les toman su cédula, sacan préstamos a su nombre y que obviamente pues los señalan o los manchan con este reporte negativo en Datacrédito. Se llama Habeas Data. Sí, señor. Sí, señor. Por acá Oscar Restrepo en son de chiste dice, morosos por no pagar multas de empanadas y así hemos llegado al final. Vea, Lili, pero hablando de morosos. José, La DIAN va a iniciar acciones contra 230 municipios del país. Estamos hablando de casi una cuarta parte de los municipios que le adeudan nada menos que 31.000 millones de pesos. Interesante. Casi una cuarta parte de esa deuda es de municipios del departamento del Atlántico, sobre todo los de la costa. Atlántico, Chocó, Bolívar, Córdoba en los 5 primeros lugares, 4 de la costa. Eso en monto. En cantidad de municipios estamos hablando de, por cantidad de municipios, el segundo es Antioquia, en monto no es tan alto. Los primeros en cantidad de municipios son Cundinamarca y Bolívar, el tercero es Antioquia. Wow. Pero el monto de Antioquia, lo que dan los antioqueños, son 1.622 millones de pesos. Eso por un lado. Y por el otro lado le cuento que el Grupo Argos entregó su balance bastante favorable, ingresos el año anterior de 14.300.000 millones de pesos, utilidad de 1.200.000 millones de pesos. Esta utilidad creció un 32%, estos ingresos crecieron un 30%. Dicen en esta organización que va a crecer un 30% la inversión de este grupo para este año. Es un espaldarazo grande en el país. Bueno, por aquí nos dicen, Dios les pague, feliz noche a todos, pero no apaguen su televisor, no se muevan porque llegamos con todas las noticias, esos hechos más importantes, que en segundito les va a estar presentando Germán Mendoza. Feliz noche para todos. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Mucha atención, un menor de 13 años de edad sería el responsable del doble homicidio cometido en las últimas horas en el barrio Santa Lucía, en la ciudad de Medellín. El menor fue aprehendido por las autoridades a pocos metros del lugar y con el arma utilizada para cometer estos homicidios. Según las autoridades, un menor de 13 años sería el responsable de la muerte de Darío Alexis Ateortúa y Mateo Cuesta Petro, quienes fueron asesinados la noche de ayer cerca de la estación Santa Lucía de Medellín. Según el reporte policial, los dos hombres de 29 y 44 años laboraban en un establecimiento comercial de esta zona y se investiga por qué se perpetró el ataque. Se encontraban departiendo en un establecimiento comercial abierto al público. Tenemos una actuación de un agresor quien llega hasta el lugar, esgrime un arma de fuego y dispara de manera indiscriminada, en donde resultan lesionados 2 ciudadanos, uno de ellos de 44 años de edad y el otro un muchacho de 29 años de edad, personas jóvenes, trabajadoras, en donde hasta el momento preliminarmente los elementos de información no señalarían a que el hecho tuviera relación con algún tipo de extorsión.
Lo demás es materia de investigación. Al momento de la aprehensión del menor, le fue hallada un arma en su poder, elemento que es analizado por las autoridades para tratar de determinar si fue con esta arma que se cometió el doble homicidio. Algunas autoridades de la ciudad se mostraron preocupadas por el constante número de casos donde son los menores de edad los victimarios. Claro, hemos encontrado que porque pertenecen a familias monoparentales, pues se convierten en entornos familiares los grupos delincuenciales y los empiezan a reclutar para que sean los campaneros, o empiecen a cargar las armas. Y después se convierten en los posibles sicarios o futuros sicarios que hacen parte de esas bandas delincuenciales. Por eso es muy importante seguir trabajando en el fortalecimiento de la educación y hacer un llamado a que las mujeres de esta ciudad, los hombres de esta ciudad, a las familias, pues protejamos a nuestros niños y hagamos que tengamos un entorno protector para que no sean reclutados por las bandas delincuenciales. De igual manera, este hecho dejó una persona gravemente herida, quien fue remitida a un centro asistencial donde permanece bajo observación médica. ¿Qué pasará con el menor de 13 años involucrado en un doble homicidio en el barrio Santa Lucía de Medellín? Cosmovisión Noticias consultó con un abogado. Aunque el hecho resulta reprochable social, moral y legalmente, está sometido al Código de Infancia y Adolescencia, que no tiene por finalidad sancionar, sino rehabilitar a ese menor que infringió el derecho penal. En mi sentir, salvo un mejor concepto, no es endureciendo las penas como se previene el delito, es protegiendo al menor para que no incurra en el delito, pero esto tiene más fuentes de tipo social, económico y político que en la misma moral del individuo menor de edad. Más del 70% de los homicidios cometidos en Medellín durante este año se registran en la zona occidental de la capital antioqueña. Según las autoridades, esto se debe a disputas territoriales entre grupos delincuenciales. Según revelan las estadísticas del año 2019 de la ciudad de Medellín, cerca del 70% de las muertes violentas que se han presentado en la ciudad se están llevando a cabo especialmente en la zona occidental, situación que mantiene intranquilos a todos los habitantes de este sector de la capital antioqueña. ¿Qué encontramos? Que es la parte que comprende Comuna 7 Robledo, el tema de la confrontación en la Comuna 13 y todo eso golpea ya directamente a la Comuna 12. De la Comuna 12 incluso irradia su conflicto a una parte de la Comuna 11, Laureles, que no debería ocurrir, pero se está sucediendo. Está irradiando a San Cristóbal y ahora sabemos que el conflicto que no se puede desprender está metido Comuna 16, está cometido el corregimiento de Altavista. Preocupa que durante este año la Comuna 12 La América presente mayor número de muertes violentas que el mismo centro de la ciudad y que en muchos de estos territorios persista el tema de las fronteras invisibles. Aquí estamos observando que muchas de las muertes es de gente inocente. No estoy justificando el tema, de gente que no está metida en el conflicto, gente que pasó una frontera invisible, gente que se movió por un lugar donde no debía, que estaba parado en un lugar donde no sabía que se estaban presentando, entre comillas, la cacería de un grupo con otro. La gente vive el aumento en la vacuna, el constreñimiento, la posibilidad de no moverse mucho, confinamiento en su vivienda. 3 serían los factores que los grupos delincuenciales buscan para posicionarse en estos territorios. El primero, el control de la venta de estupefacientes. El segundo, la facilidad para moverse por el túnel del Toyo. Y el tercero sería el puerto de Urabá. En el sector de Altavista y en Belén, en Medellín, hay 3 confrontaciones entre grupos armados ilegales. Estos enfrentamientos han dejado muertos, desplazamiento de familias y menores de edad reclutados. Los hechos más recientes de alteración de orden público en sectores como Belén y Altavista dejan en evidencia algunos focos de violencia que se vienen presentando en 3 sectores de esta zona, confrontación que hasta la fecha ya deja 6 familias desplazadas. Se ven dando focos muy graves, que es en Belén Las Violetas, de una guerra interna de nuevo con estas bandas criminales que operan en este territorio. Sabemos lo de Altavista, la centralidad, Zafra, Buenavista con los pájaros y los chivos, y ahora lo que se viene dando en Manzanillo, La Capilla y Joaquinillos de Belén Rincón.
que simultáneamente pues, se dan estas acciones violentas donde ya han habido cantidad de jóvenes asesinados, ya con lo que se viene dando, como lo que ha pasado en los pueblos, y ya son casas incineradas donde hacen desplazamiento forzado a las familias y les queman sus casas. Preocupa que gran cantidad de menores de edad estén siendo vinculados a estas estructuras, muchos porque son vinculados a la fuerza y otros por las ofertas económicas que les hacen. Y en Belén sabemos de que, y en Altavista sabemos que hay cantidad de niños que están al servicio de estas bandas criminales como los Pájaros, los Chivos, los Joaquinillos, la Capilla, el Manzanillo. Ellos también tienen cantidad de niños que son utilizados y que desafortunadamente son obligados muchas veces a que tienen que estar al servicio de ellos. Según el defensor de los derechos humanos, muchos padres de familia se han visto obligados a pagar vacunas a estos grupos para evitar que sus hijos sean enfilados en estas estructuras. A 48 años de prisión fue condenado alias Araña, integrante del Clan del Golfo, por el asesinato del intendente Elkin Ortiz, comandante de la estación de policía de Uramita en Antioquia, en hechos ocurridos en el año 2010. Las autoridades sentenciaron a 48 años y 6 meses de prisión a Conrado Antonio Londoño Higuita, alias Araña, por los delitos de homicidio agravado, 3 tentativas de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar. La investigación está relacionada con el atentado perpetrado el 2 de abril de 2010 contra varios uniformados del municipio de Uramita que salieron a disfrutar de un permiso. Los agentes viajaban hacia Medellín vestidos de civil en un vehículo particular cuando fueron atacados con fusiles y granadas de fragmentación en la vereda Los Naranjos. En la acción falleció el intendente Elkin Humberto Ortiz Londoño, comandante de la estación, y resultaron gravemente lesionados los patrulleros John Sánchez Fernández, Daniel Pemberti y Carlos Andrés Londoño Duque. Alias La Araña fue capturado en abril del año 2015 durante un operativo conjunto adelantado por la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia y la Policía Nacional y fue procesado en calidad de determinador. En los últimos 3 meses han llegado a la ciudad de Medellín más de 1.500 desplazados provenientes del Bajo Cauca antioqueño, particularmente de los municipios de Tarazá, Caucasia, El Bagre y Cáceres. Son 1.585 los desplazados del Bajo Cauca que han llegado a Medellín en busca de refugio y ayuda, pues los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales tienen a la comunidad con miedo, pues la amenaza de muerte es cada vez más latente. Bueno, efectivamente ya en estos primeros 3 meses del año tenemos una población de 1.585 personas desplazadas de esta región. 471 provienen de Cáceres, Tarazá con 414, Caucasia 296 personas y El Bagre con 294 personas. Están subiendo a la ciudad de Medellín, dado la confrontación que se surte en este momento en el Bajo Cauca entre los diferentes grupos al margen de la ley. Los grupos armados al margen de la ley no están dando tregua en estos municipios de Antioquia y tienen a las autoridades en máxima alerta para detener este éxodo de personas que llegan a la capital antioqueña. Bueno, de las diferentes situaciones que se perciben en la declaración, básicamente es la amenaza de los grupos al margen de la ley. Sabemos que en este territorio hay presencia del ELN, los caparrapos y algunas disidencias también de otros grupos delincuenciales. La disputa territorial, posiblemente las rentas ilegales y obviamente hay unas amenazas a estas personas para que salgan de inmediato de sus territorios. La administración municipal y la personería ya activaron las rutas para restablecer derechos a la comunidad y brindarle las ayudas correspondientes en Medellín para aliviar el dolor de las familias por dejar sus hogares. Ofensiva contra las rentas ilegales en la ciudad de Medellín. Las autoridades decomisaron 361 máquinas tragamonedas en 40 establecimientos de esta capital. Estas máquinas no tenían permiso de funcionamiento. Fueron incautadas 361 máquinas tragamonedas ilegales después de realizarse operativos a 40 establecimientos en diferentes comunas de la ciudad como Candelaria, Castilla y 12 de octubre, que según las autoridades les generaban ingresos a estructuras criminales por cerca de 1.100 millones de pesos anuales. Interviniendo 40 establecimientos comerciales, hemos logrado el decomiso de 361 máquinas electrónicas tragamonedas. Estas máquinas nos generan anualmente más o menos 1.000 millones de pesos, 1.100 millones de pesos. Nosotros en los últimos 3 años hemos decomisado más de 11.000 máquinas. Estamos apoyando fuertemente a los operadores legales y vamos a continuar en este sentido.
El subsecretario operativo de Seguridad, Mateo González, explicó que una máquina tragamonedas tiene un costo de 2 millones de pesos y genera una ganancia de 2.700.000 pesos al mes. Una priorización que se hizo como una renta ilegal que gracias a información de la Policía Nacional, estas máquinas tragamonedas en muchos de los sectores de la ciudad, particularmente de Aranjuez, Candelaria, San Javier, Castilla, 12 de octubre, Belén, eran utilizadas por estructuras delincuenciales para lucrarse de manera ilegal y financiar sus acciones criminales. Una máquina de estas tiene un valor aproximado de 2 millones de pesos y genera 2.700.000 pesos aproximadamente al mes. En los operativos no se registraron capturas, sin embargo, las autoridades tratan de identificar los combos delincuenciales que estarían tras esta actividad. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con mucha más información en Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Mucha atención, se extienden las medidas de alerta por calidad del aire en Medellín y el Valle de Aburrá. El viernes y el sábado también se mantienen las medidas de alerta hasta el 6 de abril. Teniendo en cuenta este pronóstico que nos entrega el SEATA, siguiendo en medidas en estado de prevención, vamos a tomar medidas de alerta, del nivel de alerta, aclarando de que no estamos en alerta, estamos en estado de prevención, es decir, teniendo las estaciones como están en este momento, unas medidas que nos sirvan durante el día viernes y sábado para lograr bajar los contaminantes, evitando que lleguen a un ICA, o sea, un índice de calidad del aire dañino para toda la población. Entonces serían los mismos carros, camiones y volquetas, motos de 2 y de 4 tiempos, de 5 a 10 de la mañana, de 4 a 8 de la noche, y para carros y motos de 2 y de 4 tiempos menores o iguales a 1996, camiones y volquetas menores o iguales a 2009, de 5 a 9 de la noche. Un niño de 7 años, una mujer muertos y 5 niños heridos deja un accidente de tránsito en la vía Abolombolo, en Antioquia. Según el reporte de las autoridades, una camioneta perdió el control y arrolló a varios niños que estaban esperando el transporte escolar. Al mediodía de hoy se registró un accidente de tránsito donde perdieron la vida 2 menores de edad y 2 adultos. Según el último reporte, 4 niños también resultaron heridos y están siendo atendidos en centros asistenciales. La versión entregada por las autoridades aseguran que los menores estaban esperando la ruta del transporte escolar. El siniestro vial que se presentó al mediodía en la vía que comunica Abolombolo con Titiribí, exactamente en el kilómetro 69 que corresponde al sector El Porvenir, donde en el lugar de los hechos fallece infortunadamente el niño Emanuel Ramírez, de 7 años de edad, que se encontraba en compañía de 2 madres de familia y 4 menores más. Al perder el control, una camioneta que se desplazaba hacia Medellín y colisiona contra una residencia. Los menores se encontraban al lado de la vía, esperando ser recogidos por el transporte que los llevaría a estudiar en su colegio. Según la Policía de Tránsito y Transportes del departamento, la persona que estaba conduciendo la camioneta se le realizaron pruebas de alcoholemia y fue dejado a disposición de las autoridades. La Policía Nacional está acompañando a estas familias, solidarios con ellos, y también estamos haciendo la investigación con un equipo de expertos que ya se encuentran en el lugar de los hechos para esclarecer cuáles fueron las posibles causas de este siniestro vial. El conductor también fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los documentos del vehículo no tienen ninguna situación especial y la prueba de embriaguez le dio resultado negativo. Las autoridades departamentales lamentaron los hechos que se registraron en la vía que comunica Abolombolo con Titiribí y aseguran que se adelantan las investigaciones. Este año se han registrado más de 50 muertes en accidentes de tránsito en la ciudad de Medellín. Ha disminuido, eso sí, las muertes de motociclistas. Sin embargo, las autoridades aseguran que la situación sigue siendo preocupante. Aunque las muertes por accidentes viales han disminuido, siguen preocupando las cifras. Este año llevamos 22 personas que han muerto en siniestros viales con motociclistas. Esto es la cifra que hoy tenemos, cerca de 50 personas son las que han muerto este año por siniestros viales en nuestra ciudad. Según la Secretaría de Movilidad, este año han muerto 22 motociclistas. Bueno, lo primero es decir que el año 2018 fue el mejor año de la última década en siniestros viales en reducciones en nuestra ciudad. La buena noticia es que este año, el 2019, viene incluso un mejor comportamiento que en el año 2018, especialmente en los motociclistas.
Nosotros vemos que los motociclistas vienen cambiando hábitos y comportamientos, se vienen comportando mejor en las vías y gracias a eso, con corte al 15 de marzo de este año, tenemos 5 personas que han fallecido menos que en el año 2018. Eso es una muestra de que se vienen comportando mejor las cifras este año, que los motociclistas se vienen comportando de una mejor manera y que le venimos aportando de una mejor manera a la seguridad vial. Desde la administración municipal hacen un llamado a los conductores a ser prudentes y a acatar las normas de tránsito. Las autoridades de salud cerraron 3 centros estéticos en Medellín. En uno de ellos operaba un médico que perteneció a la clausurada clínica Alameda. La Secretaría de Salud de Medellín realizó varios operativos a centros estéticos en la ciudad después de recibir denuncias que informaban que quienes prestaban los servicios en la clínica Alameda, que había sido cerrada hace algunos meses, estaban en otros consultorios. Se trató de atender unas quejas y dentro de esa queja información que teníamos de un posible traslado de la operación que se estaba desarrollando en Clínica Alameda a otro sitio. Efectivamente, allí encontramos una actividad de consultorios sin cumplimiento en habilitación. Posteriormente, la dirección seccional realizó su intervención y también tomó medida sanitaria de clausura, pero también había unas actividades cosmetológicas de tratamientos posoperatorios donde estaba implicado, por supuesto, uno de los médicos pues, que trabajaba en la anterior clínica, también pues, un personal que no era competente, no era idóneo para desarrollar esa actividad que también requiere cumplir alguna normatividad. También se adelantaron 3 operativos más en diferentes sectores. En este sitio no, pero en el otro sitio que a la par estábamos interviniendo, que es un centro, un spa, realmente funcionaba como, tenía 2 locales, 2 direcciones aparte, pero hacían parte como del mismo negocio. Estaban incluso dando clases, enseñando a personas, cobrando por eso y certificando cursos de micropigmentación. Ni siquiera eran cosmetólogas quienes estaban dando esos cursos, pues que además una cosmetóloga no puede desarrollar ni los procedimientos invasivos y mucho menos enseñar a hacer procedimientos invasivos. Entonces encontramos cosas como esas, donde incluso en un reporte, que era un reporte de accidente adverso de un cliente que había sido cortado la ceja, lo encontramos reportado como un reporte laboral. Este año se han realizado más de 100 operativos a centros estéticos. EPM asegura que los 2.400 millones de pesos de multa impuestos por la ANLA por las afectaciones de Hidroituango la deben pagar los directivos de la sociedad del proyecto hidroeléctrico y no ellos. Este es una situación que se generó cuando la sociedad de Hidroituango estaba a cargo del proyecto. O sea, es una sanción que va dirigida directamente a la sociedad de Hidroituango. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y EPM firmaron un convenio por 3 años para la recuperación total del río Cauca en las zonas afectadas por el proyecto Hidroituango. Con el convenio firmado a 3 años con la AUNAP, se pretende dar recuperación total a las afectaciones generadas tras la emergencia de Hidroituango y dejar, según el gerente de EPM, al río Cauca incluso mejor de lo que estaba antes. Lo que vamos aquí es a juntar esfuerzos para entender mucho mejor las especies del río Cauca, cómo podemos promover que haya más cantidad de peces en un futuro en el río Cauca de lo que había anteriormente, e igualmente cómo integrar toda esta fauna íctica a los procesos socioeconómicos, de tal manera que se vuelva una fuente más de riqueza y de conservación en el largo plazo en el río. Y es que desde ya hay 1.400 especies que se tienen capturadas bajo un proceso de adaptación que luego se usarán para la repoblación. Nosotros vamos a ejercer un monitoreo a través de empresas públicas municipales desde la presa en Hidroituango hasta Nechí, de los recursos biológicos pesqueros, de los pescadores y de la gobernanza de esa zona, que son unos 180 a 200 kilómetros. El reporte que tengo es una disminución importante de la cantidad de peces y de la variedad de peces, pero eso es normal que suceda, ya que se escurrió bastante el río, pero también es normal que en esta época de lluvias, que empezará más o menos en unos 15 días, los pescados empiecen a retornar.
El proceso de recuperación del río Cauca podría tardar por lo menos 5 años y los posibles efectos negativos de la actividad pesquera por la disminución de peces se evidenciarían únicamente en un plazo estimado de 24 meses. Del 2 al 5 de mayo en Plaza Mayor de Medellín se llevará a cabo la Feria de las Dos Ruedas. Se espera la visita de por lo menos 60.000 personas a este evento. 400 expositores y 30 países estarán en la Feria de las Dos Ruedas que se llevará a cabo en Medellín del 2 al 5 de mayo. Bueno, se acerca ya por la versión número 13 de la Feria de las Dos Ruedas, el evento más importante de la industria en Hispanoamérica. Esta industria de la moto que cada vez sigue creciendo, hoy casi el 57% del parque automotor en Colombia son motos, más de 8 millones de vehículos en Colombia están rodando en dos ruedas. Y la feria precisamente es ese espacio que permite esa integración de toda la industria. Estamos ocupando absolutamente todo Plaza Mayor, más de 400 expositores, 32 países han confirmado, tenemos prensa internacional de 10 países. Las expectativas de negocio que tienen los organizadores del evento son positivas. 2 días de negocios y prensa que es jueves y viernes, público general sábado y domingo. Tenemos unas expectativas de ventas superiores a los 25 millones de dólares. El año pasado estuvimos casi alrededor de los 20-22 millones de dólares. A la feria llegarán 60.000 visitantes. Y estas fueron las noticias. Muchas gracias a todos ustedes. Les deseamos una feliz noche.